Bienvenidos a todos a Zombies, Cine B y Postureo, un recuerdo de Sergio Roncayo Dou como interfaz. Hace exactamente un año, a la misma hora, muchos de ustedes estaban haciendo largas filas para entrar a la conferencia Keeping Up with the Kardashians de Sergio Roncayo. He de recordar que él era y sigue siendo nuestro rockstar en la Facultad de Comunicación. Incluso, en ocasiones, necesitábamos de los dos auditorios del edificio K para que no se perdieran de los pensamientos de un filósofo, comunicador, investigador, escritor y editor, quien hacía las relaciones más abstractas pero con más sentido. Su invitación a hacernos cuestionar sobre nuestra realidad desde la cultura pop, la filosofía y la comunicación. Es por ello, y siguiendo los pensamientos de Sergio, queremos recordarlo desde el nosotros. Porque la comunicación se basa en el nosotros y no en el yo. Por ello, quiero hacer una breve presentación al estilo Roncayo de nuestros panelistas. Desde Santa Elegancia, disculpen, Elena, corregimiento de Medellín, tenemos a Carlos Arango, comunicador, doctorando en filosofía, claramente siguiendo los pasos de Sergio, y bajista, guitarrista de Tropipunk. Aquí entre nosotros, Sergio siempre fue un fanático de las piezas de merengue en la guitarra de Carlos. Desde la capital del país, del Sagrado Corazón de Jesús, tenemos a Enrique Uribe, docente, investigador del externado, friki, nerd y roncallista. Sé que más de uno, quien nos está viendo en este momento, también se siente roncallista, por lo cual los invito a utilizar el hashtag #SoyRoncallista. Y por supuesto, tenemos a uno de los grandes directores que tenemos, Jairo Pinilla, realizador cinematográfico, padre del terror, maestro del do it yourself en Colombia y casi un del cine. Estamos aquí gracias a la premisa de Sergio, que era tener un diálogo abierto con Jairo Pinilla. Es por eso que hoy solamente tenemos que agradecerle a Sergio por estar aquí conectados todos juntos en este espacio. Y desde Patasica, Cogua, quien les habla, comunicador audiovisual, padawan, nostálgica en potencia y pupila de Sergio. Así que antes de adentrarnos en una conferencia un poco dark pero light, quisiera agradecer especialmente a Nadia, Juliana, Carlos, Enrique, Jairo, a la Facultad de Comunicación por este espacio y a todos los amigos, colegas, estudiantes y roncallistas que hoy nos están acompañando. Espero que este espacio nos permita seguir haciendo catarsis ante la inesperada partida de Sergio y que sea un reencuentro entre nosotros gracias a él. Sin más, les quiero recordar que si no estamos aquí para hacer del mundo un mundo mejor, no tiene ningún sentido que estemos aquí. Los invito a que por favor pongan en el chat, tanto de Facebook, YouTube y aquí por Hopin, todos los recuerdos roncallistas que se les vengan. Yo estaré muy pendiente también de sus preguntas y daremos inicio a este gran espacio que hoy nos compete. Es por esto que quisiera empezar con una gran pregunta, y es que más de uno de ustedes se debe estar cuestionando, hombre, ¿cómo nosotros vamos a hablar de tantas cosas en un mismo espacio? ¿No? Y por eso quisiera preguntarle un poco, empezando con Carlos, cuéntanos por qué Sergio nos permite hablar en una sola conferencia de zombies, cine B y postureo. Creo que es como la pregunta. Cata, es la pregunta. Cata, Jairo, saludos a Enrique y a todos los que nos estén viendo y escuchando. ¿Por qué podemos hacer relaciones transversales entre los zombies, los monstruos, el cine B, la filosofía Kant, las Kardashians, etcétera? Pues en realidad, ni siquiera por la filosofía, ni siquiera por la comunicación en sí misma, sino por Sergio. Es decir, ojalá todos los que salieran de los pregrados, doctorados y maestrías en filosofía o comunicación tuvieran esa capacidad de hacer las relaciones transversales. Sin embargo, lo que sí es cierto es que hay una provocación a pensar, hay una provocación a entender que si en algún momento los filósofos escribían libros y en algún otro momento los directores hacían películas
en el celuloide, digamos, de fondo lo que hay es una pregunta por qué estamos aquí, cómo lo podemos vivir mejor, ¿sí? ¿Cuáles son los retos que nos traen y cómo hacemos del cuidado, que es una cosa muy de la ética y la estética, cómo cuidamos de nuestra relación con otros, que sería la política, cómo cuidamos de nuestra relación con las cosas, que sería la técnica, y cómo cuidamos de nuestra relación con nosotros mismos, el cuidado de sí, la ética. Y aunque en el mundo convencionalmente eso está separado, una de las cosas que lograba Sergio con una magia increíble y con muchos chistecitos negros de camino, darks pero light, era hacernos ver esas relaciones, esos hilos invisibles. En eso tenía una gran capacidad. Y por eso estamos aquí con Jairo, y por eso estamos con Enrique, y por eso estamos honrando la memoria de Sergio, porque fue siempre una invitación a pensar, no solo en los papers o los libros, sino también en los chats, también en las conversaciones, en las cervezas, en las mediecitas, en cualquier espacio había una provocación a pensar. Y eso es lo que yo quisiera que aprovecháramos mucho hoy, como ese legado que nos invita a ver del mundo una posibilidad, no un hecho, sino una múltiple plataforma para crear nuevas posibilidades. Muchísimas gracias, Carlos. Miremos a ver si escuchamos a Enrique en este momento. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, pues hizo como el resumen así magnánimo y lo puso todo en el mismo, logró de una manera sorprendente, muy, muy roncallesca en eso, como diría bello, Carlos, bello. El tema profundo siempre es que uno puede derivar conocimiento de intersectar ideas, personas, aproximaciones, y aquellas cosas que nos motivan, nos enamoran, nos gustan, nos llevan a hacer nuestra vida una vida mejor, son aquellas cosas que explorar para hablar, para que nosotros no tenemos que estar escondidos mirándola como desde donde nosotros vemos otra allá afuera que viven las personas, sino que uno puede, lo emocionan, lo asustan, son personajes que motivaban a Sergio cuestionarnos las cosas que tomamos por sentadas, y eso es lo que nos genera. De todo tema se puede discutir de una manera en que la discusión sea y sea relevante, independientemente de cuán superficial, vacío o de nicho se considere un tema. Y es lo que nos permite Sergio en ellos, y pues particularmente en esta ocasión. Muchas gracias, Quique. Y no sé si escuchemos claramente a Jairo y a Juan Carlos. Okay. Bueno, un saludo a todos. Yo recuerdo cuando estábamos planeando el FIA Fest 2020, el sexto FIA Fest, y planeábamos hacerlo presencial en abril de este año, que Sergio Roncayo se me acercó en medio de la planeación y me dijo, Juanca, tengo la conferencia para el FIA Fest, una conferencia que quiero hacer, y quiero hablar con Jairo Pinilla. Para mí es importante por una razón muy trascendental. Me decía, yo pienso que los chicos, los jóvenes, no conocen un poco quién es Jairo, no conocen el legado que Jairo Pinilla ha dejado en el cine nacional. Y me dijo con el estilo de Sergio Roncayo, tranquilo, yo me encargo de la conferencia, yo voy a ser el moderador, déjame que yo soy el que le voy a preguntar. Jairo va a tener una charla aquí con Jairo, él ha hecho acompañado varios proyectos de investigación en torno a la obra de Jairo Pinilla, y estábamos todos preparados, listos para esto, cuando pues efectivamente Sergio nos dejó. Y en ese momento, hablando con Catalina, con otros profesores, decidimos mantener el espacio, porque estoy seguro que es lo que Sergio hubiera querido, que tuviéramos esta conversación con Jairo Pinilla, contándonos mucho, un poco sus anécdotas, contándonos un poco el estilo de cine tan particular que tiene Jairo, sus historias, y la manera casi titánica de llevarlas a la luz, porque ahorita en una charla previa que teníamos con Jairo, contándonos lo que significó para él hacer películas, que le tocó prácticamente hasta cortar el negativo cinematográfico, aprender a cortar un negativo cinematográfico,
para poder sacar adelante sus películas, el drama de intentar ponerlas en cartelera, mejor dicho, una cantidad de cosas de dónde venían, se le ocurrían las ideas para hacer las películas, y lo más valioso de todos es realizarlas, porque hay muchos realizadores que se quedan en la idea y no la terminan. Entonces, para mí, pues realmente es un motivo de orgullo tener este espacio en homenaje a Sergio. Es un espacio que de parte de la Facultad de Comunicación queremos mantener y decir que el legado de Sergio sigue vivo y que seguiremos haciendo estos espacios para que más y más estudiantes se puedan conectar con todas las ideas que él tenía y que tantas cosas que nos dejó. Entonces, estoy aquí con Jairo, que me pidió que lo acompañara acá. Yo le iba a dejar con la cámara. Me dijo, no, siéntese, y vamos hablando los dos. Entonces, Jairo, quiero presentarte. En este momento nos están escuchando muchas personas en streaming. Más de 300 personas están en este momento conectadas, escuchándonos. Entonces, quisiera que te presentaras un poquitico, para los que no te conocen, contaras un poquitico tu arte, ¿sí? ¿Qué es lo que has venido realizando en todo este tiempo? Bueno, sí, realmente, muchas gracias y me siento complacido. Es para mí un placer verdaderamente compartir con ustedes este ratico y estar prácticamente dialogando de lo que a mí me encanta, me fascina, me gusta, que es la producción cinematográfica, la industria del cine, etcétera, etcétera, y más que todo el arte del cine, porque pues la producción y el negocio del cine pues lo puede hacer cualquiera, pero inculcarle arte a algo es muy difícil. Tiene uno que tener ya una mentalidad, ya un don especial, que es lo que yo le digo a todos cuando yo hago ciertas conferencias en las universidades y me preguntan que cómo hacen para hacer cine, no sé qué. Le digo, mire, lo importante de cada persona es averiguar y meterse dentro de esa misma persona para decir, yo para qué nací, para qué soy bueno, cuál es mi objetivo en la vida. Entonces eso es lo más importante, que toda persona tiene que investigar primero de todo qué cualidades tiene, qué facilidad tiene en la vida. Si yo le digo, por ejemplo, a Picasso, que es un gran pintor, que se ponga a cantar en una ópera, pues yo creo que se muere de hambre. Y si le digo yo a Luciano Pavarotti que vaya y pinte un cuadro al estilo Picasso, pues también se muere de hambre. Entonces, el señor Picasso tiene que dedicarse a sus cuadros y el señor Pavarotti a su voz y a sus canciones y explotar. Entonces, lo más importante de cada persona es llegar y averiguar para qué nací, para qué soy bueno. Eso es lo más importante. Y de ahí en adelante empezar a evolucionar y a explotar lo que a mí la vida y mi Dios me dio como una cualidad. Entonces, así empieza uno. Yo empecé a hacer dibujos de monos en el cuaderno cuando estaba yo en primaria, y ahí me di cuenta que era un duro para inventar historias así de un momento a otro. Y rápido, entonces eso me dio a mí cierta facilidad. Y me ha dado para que todas las películas que he hecho, todas las he inventado. Me inventé algo diferente a lo que todo el mundo hace. Entonces voy a hacer algo distinto. Entonces venga a ver cómo hago para esto. Porque el cine acepta todo. Yo puedo poner, si una persona sacó en una película un tipo con una capa roja volando, que no sé qué, pues sí, todo lo puede uno hacer en el cine. Lo que pasa es que todas esas cosas hay que saberlas hacer, y hay que saberlas combinar y ponerle cierta temática para que haya un interés, que es lo más importante. Yo siempre he dicho, en todas las producciones de cine lo que prima es la historia, la forma como esté la historia. Y una de las cosas que yo nunca dejo a un lado, que le he aconsejado a los que han querido hacer cine, es que les pongan muchísimo cuidado a los finales. Porque una persona puede hacer una película con una cantidad de efectos y que no sé qué, y que se cayó la luna y que se dice que escupó el mar y que se levantó no sé cómo y que
y ya, bueno, uy, qué cantidad de trabajo que tiene, y al final llega y un final. Todo el público dice, pero qué final tan pendejo. Entonces, esto con todo lo que dice, nada. Entonces uno tiene que, yo por ejemplo, yo tengo esa costumbre. Cuando escribo una historia, lo primero que escribo es el final. Y me saco un ojo y duro un año, o medio año, o 2 años, inventando el final, que al final tiene que ser muy bueno, o no hago nada. Entonces, esa es la realidad de lo que es la industria del cine. Es que eso mismo se ve también en el deporte. Una niña que sabe brincar, que salta de aquí, que va a las argollas, que a la barra fija, que a las paralelas, que brinca, que sale, que brinca, que da no sé cuántos saltos en el aire, y luego se coge de una barra, y luego se coge de 2 barras y de 2 argollas, y hace una cantidad de brincos, y y no, qué berraquera, qué cosa tan buena de esa pelada, es una dura para brincar, no sé qué, pero al final tiene que dar un bote por encima de algo y caer parada. Ese es el final de su presentación. Después de que hace una cantidad de trabajos bárbaros en el deporte, da el último brinco y al final da el salto y cae y se resbala y se cae. Se tiró todo lo que hizo. Porque el final fue ese. Entonces, por eso le digo, hay que tener, y el consejo que yo les doy a los estudiantes, a los que pretendan hacer producción cinematográfica, es que le pongan mucho cuidado a los finales. No se tiren todo el trabajo, todo un trabajo de una producción de cine con un final bien pichurrio, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, la idea es que compaginemos. Hay muchos que me han preguntado a mí, Jairo, yo quiero que para hacer una película de suspenso, de miedo, de terror, que cómo hacemos para no sé cómo, Ojo, hoy en día las juventudes y mucha gente en otras cosas, no solamente en el cine, sino en muchas, quiere que las cosas sean así, a toda, ya. Empecé a hacer esto, no, pero acabe rápido. ¿Por qué? Porque todo el mundo está pensando en el dinero. Ya el arte ya no existe. El dinero está terminando con el arte, está aniquilando el arte. Hoy en día, vamos a ver cuál se preocupa que porque la entrada de luz por esa ventana sea no sé cómo, y que aquí quede el golpe de luz sobre este cuadro, y que ese cuadro me va a reflejar a mí unas flores de no sé qué. Bueno, en todo caso el arte está, no, espera un momentico, no, volteese para allá un poquito, se fuera media hora para un encuadre de cámara. Eso lo hacen los artistas, los que quieren el arte, que la cosa funcione conforme lo imaginaron. Pero hoy en día todo el mundo, bueno, oiga, hermano, acabe rápido, es el que tengo que hacer 3 capítulos esta semana. Tengo que hacer 4 capítulos, pero apúrele, hermano. No les importa sino cuántos capítulos hay que hacer, cuántas películas hay que hacer. No, además hay que hacer 3. Hay que hacer 4, 5. Entre más hagan, más que berraquera. Y todos son unas porquerías. ¿Por qué? Porque no hay arte. No existe la persona que esté metida en su cuento, haciendo que esto tiene que salir así. No está pensando en que si le pongo al cuadro 2 nubes más, me van a dar más plata. No, eso no es así. Entonces, yo les digo a los alumnos, demórense. Si ustedes quieren hacer suspenso, filmen el recorrido de un señor que llegó a la puerta y se fue hasta la cocina, que se demore en no sé cuántos planos, que la cara de él, los pies, luego camina aquí, luego el ruido de la no sé qué, luego se abre la puerta de él. ¿Es incómodo? Que suena y que no sé cómo, y que las escaleras vaya despacitico, filme todo. ¿Cuánto tiempo? Me tiré 2 días filmando ese recorrido. Pero hoy quiere una persona, coge un celular y dice, voy a hacer cine. Y pone al tipo entrando aquí y al minuto, a los 30 segundos ya está en la cocina. Entonces, ¿qué hubo ahí? ¿Cuál suspenso? El suspenso hay que saberlo filmar, tiene que demorarse, tiene que hacer planos lentos, meter al público en la película. Eso se llama cámara subjetiva. Cuando uno coge una cámara y hace que la persona que está actuando sea la cámara, es meter al público entre.
de meter al público entre el tema. Entonces uno hace que el público comience a sentir el frío, el calor, el cansancio o lo que sea que tenga uno que participar con la misma película. Lo que esté sucediendo en la película lo hace el público. Y ahí está el éxito de lo que se hace realmente en el cine. Cuando uno logra que el público se meta en el problema, que logre meterse en el problema. Ese es el 1A. Eso, el clímax y la parte final, como les dije ahora, el desenlace, el final. Ojo con los finales, ojo, no hagan nada. Yo no hago una película que no va a tirar todo con un final bien menso. Olvídense. En consecuencia, es un concepto. ¿Ya? Muchísimas gracias, Jairo, totalmente de acuerdo, y creo que algo que veo por el chat es cómo manejamos los hashtags, ¿no? O sea, miren, ya hay un montón de hashtags de lo que tú has mencionado, y es no más finales pichurrios. Creo que va a ser un gran hashtag de aquí en adelante, y creo que es importante claramente para todos los realizadores y comunicadores audiovisual que nos están viendo esto que nos está diciendo Jairo. Y yo en esa línea quisiera empezar, digamos, también preguntándote, Jairo, y sé que aquí me va a apoyar muchísimo Enrique, también porque está inmerso muchísimo en la realización, y es, Jairo, cuéntanos un poco cómo es todo este proceso de creación, de creador, de darle vida a monstruos, fantasmas, zombies y demás, desafiando un cine tradicionalista, ¿no? Es decir, es que creo que todos reconocemos a Jairo particularmente es porque fue en contra de un sistema establecido de un cine tradicionalista y fue a hacer arte. Cuéntanos cómo fue ese proceso de creación de todos los monstruos que Carlos y Enrique también nos están mostrando en pantalla. Mira, la verdad es que tendríamos que hacer un retomar al tiempo, a un pasado, porque el cine, al principio, casi nadie hacía cine de terror, de suspenso, porque era muy difícil el tratado, el problema cinematográfico. Yo me acuerdo, yo estaba muy pequeño cuando vi el estreno de una película y me quedó sonando, que la presentaron en el Teatro Ópera aquí en Bogotá, que decían, única presentación, a las 12 de la noche será presentada en el Teatro Ópera la película. Los que vayan, que no sean muy nerviosos, que no les den miedo, que no sé qué, una cantidad de cosas. Entonces esa vaina era una publicidad impresionante. ¿Por qué? Porque el público y la gente, o todos nosotros por naturaleza, somos masoquistas. Si uno ve un grupo de gente en una esquina, que allá hay una cantidad de gente mirando que qué pasó con una señora que se cayó del 4º piso, miércoles, y cómo caería, cómo quedaría. Entonces viene el masoquismo de nosotros ir a mirar a ver esa tragedia. Entonces eso es una de las cosas que se explota con la producción cinematográfica de acontecimientos demasiado fuertes. Pero entonces, ¿qué pasa? Antiguamente se presentó la película que yo les digo en el Teatro Ópera a las 12 de la noche, todo el mundo, muchos agotaron las boletas desde las 6 de la mañana, y no, eso fue una locura. ¿Por qué? Porque le pusieron tiza a la cosa, y el monstruo de la Laguna Negra. Entonces, esa tal monstruo, luego después salió Frankenstein, no sé qué, luego el hombre lobo. Entonces, todos son personajes que han salido con el transcurrir del tiempo. Todas esas cosas que requieren caretas y maquillajes especiales en la cara, etcétera, etcétera, eso hoy en día ya no existe, porque los monstruos y las caras todas no sé cómo, y las apariciones de dice qué trata, todas esas cosas las están utilizando para hacer reír a los niños los sábados por la mañana en los programas. Entonces, esa cuestión de monstruos ya no funciona. Ya hoy uno no asusta a nadie con una careta y no se muere de risa, de ver que la careta le quedó torcida o que la no se coma. Entonces, eso es lo que pasa, que hoy en día tenemos que darle el bote que necesita la producción cinematográfica de suspenso. Tenemos que trabajar los aspectos que sean todavía más tenebrosos, que sean psicológicos, que sean cuestiones que no se ven.
¿Cuál fue el éxito de la película El Exorcista? Que no se veía quién era el causante de todo el despelote, que era todo lo que pasó con esa niña, y se presentaban acontecimientos y acontecimientos, pero no se sabe quién es, pero sí se supone. Entonces, hay cosas en la vida que cuando uno muestra la causa del susto, se tiró la película. En consecuencia, es más difícil hacer cine de suspenso política porque uno no asusta a la gente que porque salió la cara con los dientes, no sé cómo, con los ojos salidos. No, ya no, eso todo el mundo se muere de risa. En consecuencia, eso y hacer reír también es un problema grave en la producción de cine y en la producción de cualquier programa para una comedia. Porque hoy en día, para hacer reír, ya no se utilizan los chistes normales, sanos, anteriores, que era reírse porque veo una lora en un pastel. ¿Qué ver? En consecuencia, dice uno no. Entonces, ¿qué pasa? Para hacer reír hoy en día tiene que utilizar mucha turbulencia, tiene que haber mucho sexo y tiene que haber, incluso como hoy en día ya está pasando, para que haya un programa cómico y que haga reír, tiene que haber vulgaridad. Y eso está pasando. Entonces, hoy en día es muy berraco, muy difícil hacer que una persona tiemble en una sala de cine y se toquee de risa también. Es decir, las dos cosas están paralelas. Es muy difícil hacer reír y hacer sufrir a una persona en una película. Hoy en día, entonces, pilas con lo que se haga, pilas con lo que se haga, échenle mucha cabeza y vivan situaciones que prácticamente las sienta uno. Yo, por ejemplo, hice Funeral Siniestro, esa película. ¿Por qué me va a hacer en hacerla? Porque cuando yo estaba chiquito me llevaron del colegio a ver el papá de un compañerito que se pegó un tiro en la cabeza y fuimos a ver un ataúd. Entonces a nosotros todos, la profesora nos llevó formados a los niños ahí para un corredor, a un anfiteatro, a ver allá, el ataúd estaba allá en un corredor, y cada uno pasaba y miraba y seguía de mis compañeritos, y nosotros éramos chiquitos. Y luego me tocó mi turno, me pasé yo y miré esa cara ahí toda cerada, blanca, con un poco de sangre por aquí, y salí más aburrido que una mica en dieta, porque yo ya no sabía, yo ya no quería volver a ver un ataúd en mi vida. Y así, incluso hoy en día, a mí me invitan no sé, conozco una tragedia de que se murió el papá de uno fulano, o de la mamá, o de la tía, o la esposa de un amigo, no sé qué. Yo voy allá hasta la puerta de la funeraria y de ahí para allá no paso. Yo no entro allá a mirar a ver de qué color quedó la cara, a ver cómo quedó no sé cómo, si quedó riendo, si quedó... No, yo no, a mí no me importa eso. A mí me daba miedo en la época, pues, ¿no? Que yo no pasaba por dentro de una funeraria, porque yo no pasaba, y mucho menos de noche. En consecuencia, eso, si a mí me da miedo, voy a hacer una película para que la gente sienta lo que yo siento. Entonces de ahí escribí la historia de la Siniestro. Después dije yo, ¿qué más me da miedo a mí? Aparte de un ataúd, de un muerto, de una, no sé qué, pues una culebra. También me da mucho miedo porque a mí me sacaron una culebra aquí y yo me subo a un poste. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo hacer otra película. ¿Cómo? Me invento la historia. Una culebra que se creó en un sembrado de marihuana y ataca a los que atraída por el uso de la marihuana, y mata a los marineros. Es una culebra marinera. Entonces me inventé esa historia y la saqué, y otro éxito increíble. Área Maldita se llama. En consecuencia, hoy todas esas cosas hay que tratar de motivar al público y hacer cosas como nuevas, como diferentes. Ustedes han visto muchas películas, las dos últimas que hice, que no las estrené, ni las voy a estrenar hasta que no se normalice el despelote del coronavirus. La una se llama ¿Por qué lloran las campanas? Y la otra se llama El espíritu de la muerte, que le puse el problema que está pasando en este momento en el mundo. Hoy en día el problema del coronavirus está involucrado en esa película, El espíritu de la muerte. Se llama Espíritu de la muerte, poder satánico, azote de la humanidad. Porque el satanismo está invadiendo al mundo. Yo no sé si ustedes crean eso, pero yo sí lo creo. El problema actual que hay en este momento en el mundo, que está dando el bote, todo el mundo está dando el bote, todas las costumbres están cambiando,
todo se está yendo. ¿Por qué? Porque el mundo, la humanidad le dio la espalda a Dios. Y Dios dijo, dejémoslo así, defiéndanse ustedes como puedan. ¿Y qué pasa? Se infectó la atmósfera. Toda la atmósfera alrededor de nosotros está infectada. Sálvese de esas, sálvese. Jairo, ahí tendría yo un... Eso, y la brujería es lo que yo saco en la película. Eso, se llama El espíritu de la muerte. Está hecha, la primera película hecha en tercera dimensión, porque yo hago cosas que nadie las hace. Y aquí nadie ha hecho una película en 3D. Yo ya la hice y estoy en eso. Estoy en este momento en el proceso de doblaje al inglés, de la subtitulada. Entonces, el que vaya a hacer algo, trate de hacer algo diferente y tal, y actualizarse, ¿no? Que no se vaya a poner a sacar otra vez a Frankenstein o que vaya a sacar el hombre lobo porque todo el mundo se muere de risa de ver que le quedaron los ojos torcidos. Ay, no. Entonces, ojo con eso. Un consejo particular y personal. El cine se llama el séptimo arte. No lo podemos proliferar. Y hay que analizar muy bien las cosas, hay que hacerlas con toda la ética, con el profesionalismo que se requiere. No es que coja un celular, sí, cualquiera lo hace, pero hagan cine con una evaluación de que cada plano tiene un significado, por qué esto y por qué esto otro, porque un primer plano, porque un plano general largo, porque esto. Eso es todo. Yo no les quiero quitar más tiempo, pero es muy importante que piensen en esas cosas, que son claves para cualquier realización, tanto de miedo como hacer reír a la gente con una película cómica. ¿Ok? Sí, que te escuchamos. Suerte. Bien, pues yo iba a plantear precisamente sobre esa idea. Siempre los temas del terror, de alguna manera, lo que hacen es reivindicar algunas preocupaciones, temores, como decía Jairo hace un momento, pero también preocupaciones sobre el estado de las cosas contemporáneas. Una de las series que están ahora de moda, que es Lovecraft Country, en donde precisamente se hace alusión a los personajes de Cthulhu y de Howard Phillips Lovecraft aquí presente. Lo que trae a colación también es la relación con otros temas preocupantes de la sociedad en ese momento, y ese es sobre el racismo en Estados Unidos en los años 50. Y ahí está el asunto. Así como mencionaba Jairo con el de la culebra marimbera, siempre aquellas cosas con las que asociamos como con un problema moral de algo, del abuso de drogas, de la lujuria, además, siempre esos son los subtemas de todas las películas de terror. ¿Por qué? Porque el problema real es el problema de enfrentarnos a un ser mejor nosotros, y cómo nosotros, dejando de ser esas buenas personas, nos merecemos estas como extrañas, míticas y monstruosas desgracias, como ocurre en todas las versiones de Viernes 13, en todas las versiones de las pesadillas sin fin. Es bien ponernos contra la pared de nuestras realidades y de nuestra vida, digamos, licenciosa, que nos hace reflexionar el cine de terror en muchas ocasiones. O sea, siempre plantea que ese es el problema. El problema es una vida descarriada, y entonces, mal que bien, uno, como decía también Jairo, cierra bien la película en el sentido que justifica que a los que se portan mal y a los que son una chanda de personajes les ocurran las peores tragedias, mientras que las que vemos como inocentes, justas o correctas terminan de alguna manera sorteando el problema. Entonces, siempre hay también eso en un cine de terror, requiere eso como parte de su narrativa generalmente. Es muy raro las películas de terror sin ningún tipo de lógica moralizante de fondo, porque si no sale uno, como decía también Jairo, saldría uno asqueado, saldría uno simplemente chocado, quedaría como en pánico eterno, en temor de la realidad. Uno se escuda para recuperar su seguridad ontológica en que al que hace las cosas bien, las cosas le resultan bien. ¿Sí? O sea, en ese paradigma ético que le justifique a uno porque vale la pena hacer el bien, porque mire todas las cosas horribles que le pasan a los que están por el lado incorrecto. Y ahí han tocado muchos temas, incluso que en serio veo la transversalidad de Sergio y de los pensamientos de Sergio impresionante, porque es que, en otras palabras, miren, hemos mencionado actuar éticamente, que incluso pues son cosas que a mí me han hecho cuestionar esta semana, con algo como ponerle, no sé, pues creo que todos ya han visto ese video de las dos niñas agarrándose en pleno cumpleaños, en donde le categorizamos
el villano a alguien, ¿no? O sea, es que está clarísimo cómo se categorizan estos monstruos, fantasmas y demás, incluso en una niña. Y yo, digamos que con eso también traigo a colación la invitación que Sergio nos hacía hace exactamente un año. Y es, oiga, nosotros debemos actuar bien, es porque hay que hacer bien las cosas y demás, no por postureo, no por apariencia, por estar literalmente posteando todo el tiempo y la imagen y demás. Y con esto, pues quisiera que Carlos nos hablara un poquito también de eso, ¿no? De dónde también queda la ética cuando hacemos postureos, digamos, con menores de edad, dónde queda toda esta concepción de postureo para nosotros actualmente, ¿no? Recuerdo que hace un año también decía Sergio, es que sin postureo no hay revolución con SEC, ¿no? Pero cuéntanos un poco también, Carlos, tu perspectiva frente a todo esto que vean que es transversal, ¿no? Es algo impresionante como se ve, incluso en lo que nos dice Jairo y en lo que nos menciona Enrique. Pues hay como dos asuntos ahí como que se pudieran abordar. Lo primero es que, digamos que existía, según lo propone Barico, que era como uno de los grandes referentes del el último Roncayo, digamos así, que habla de, a partir de los videojuegos, cuando convertimos el mundo físico, lo empezamos a convertir en datos que van simulando mundos, esos mundos se van complejizando, y ahorita nos decía el maestro que ahora es muy fácil hacerlo, antes había que hacer el monstruo manualmente y maquillar y esto, ahora se puede simular con datos, unos y ceros. Entonces, este mundo, este otro mundo, desde el mundo del videojuego, de lo digital y lo electrónico, empieza a crecer y a complejizarse. Y había como, de todas maneras, cierta distancia. Digamos que en el mundo físico, pues íbamos, pintábamos los monstruos y hacíamos cosas en el mundo real, ¿sí? Y luego estaba este otro mundo que era como de por las tardes o por las noches jugar el videojuego, lo que fuera. Pero este mundo empezó a involucrarse en este otro mundo, ¿sí? Al punto que el postureo, básicamente, lo que nos viene a decir es que ser requiere aparecer, o sea, eso es Berkeley a lo que quieras, es decir, empirismo inglés como siempre, y es que si yo no posteo lo que hice, no sabemos dónde quedó el registro, porque sigue siendo físico. Pero entonces digamos que hay una forma de leerlo, y es que hay como, según Deleuze, digamos, como tres formas de aproximarse a la realidad. Hoy estas dos realidades, que son la realidad y que se están involucrando cada vez más, influyéndose, se puede producir realidad desde la filosofía, el arte y la ciencia. Digamos que por eso estamos hablando de los zombies, de los monstruos, de las culebras, marimberas, etcétera, porque, digamos, todo lo que nos ha contado Jairo tiene que ver como una sensación subjetiva, una experiencia subjetiva, se convierte en un percepto o en una premisa desde la que yo fabrico, en el caso de Jairo, una película. Entonces el arte funciona por perceptos, como quien dice, tiro la sonda, para hablarlo en términos roncallescos, de manual, ¿sí? O sea, soy roncallista, manual, página 3, o sea, ¿cómo tiro la sonda? Y entonces esa sensación del sujeto se convierte en arte porque propone algo, pero no lo reflexiona, no lo discute, no cita a Foucault, o sea, ni a Heidegger, sino que simplemente pone una silla que es diabólica. Esa es la silla la que es diabólica. Pero retomando un poco lo que dice Enrique, esa condición de diabólico, ¿sí? Está en el objeto, pero es el espectador el que está elaborando ahí, ¿sí? El espectador es el que está elaborando desde el cuadro, desde la canción, etcétera, el mundo del arte. El mundo de la ciencia procurará construir voces, que serían los papers, que se supone hablarían de la realidad en términos objetivos. En teoría, en la objetividad científica, propondría que sin importar quién interprete los datos dicen tal cosa de la realidad. Y eso es lo que nos ofrece la ciencia, ¿vale? Pero la filosofía, y aquí el ejemplo magno será siempre Sergio, construye conceptos. O sea, mientras el arte construye perceptos, tal como nos lo explica claramente el maestro. Mientras la ciencia construye tesis o hipótesis sobre la realidad objetiva, la filosofía se pregunta. Entonces, mientras en la calle va sucediendo lo que sucede y en las redes empiezan a suceder cosas que ya no sabemos de dónde está lo real, la filosofía, y ahí está el gran legado, digamos, de Sergio, nos pone a construir conceptos. Digamos, Kant-Kashian es un concepto. Sonda es un concepto, vivo para dar es un concepto, es decir, una forma de leer el mundo.
Buenísimo. Dime, Quique. Nada, si puedo intervenir ahí, y me parece muy bien como lo plantea Carlos, y creo que también esto nos vincula a todas las cosas con lo que decía también Jairo, y lo he mencionado, yo lo he discutido con el fan número uno de los que estamos aquí presentes, que es Harvey Murcia, que nos está obviamente poniendo atención, pero es este cruce en que uno tiene que mirar el arte porque el arte le genera a uno cosas, le produce a uno cosas, uno siente algo frente al arte. Y eso que siente, uno luego lo trata de encauzar, lo trata de conectar con otras cosas. Uno busca en distintos recursos, en la ciencia de la religión, en distintas cosas, explicaciones sobre aquellas cosas que uno siente. Pero es claro que el arte se le da el juego por generar sensaciones, como decía Jairo hace un momento, porque el público se emociona de una manera determinada, siente una cosa de una manera determinada y se impacte. Porque ahí es el arte la que ha logrado su objetivo, que es generar emociones. Como decía también entonces Carlos, hay otras cosas en donde no se generan emociones, sino se buscan otro tipo de cosas. El amor actual por la vanidad, por la sensación de yo soy relevante en este mundo. O sea, realmente el postureo en esencia es un constante decirme yo valgo en este mundo. ¿Sí? Yo en este mundo soy alguien, alguien asegúreme que yo lo que hago vale la pena, existe y es suficiente. Alguien repíteme, dígame, me gusta, que quiere decir yo existo, yo valgo, yo soy alguien para alguien más. Porque como decía también Sergio constantemente, el ser es un ser ahí con alguien, es un Mitdasein, es un estar en conjunto con otros, y esos otros le dan sentido también directamente a mi existir. Entonces, sean esos otros mis amigos, mi familia, o extendido por las redes sociales, un otro desconocido que me pueda dar me gusta, lo que genera es que le da sentido a mi existencia en presente, y a que lo que yo hago tiene relevancia de alguna manera. O bien sea porque yo me invento que es relevante, como me acabo de comer este plato de comida y le tomo foto, entonces me acabo de inventar que esto es relevante, puede que para alguien lo sea, seguramente simplemente para demostrar, yo estoy aquí, yo estoy comiéndome este plato de comida y quiero que alguien me diga, ay, chévere, que comas esa comida, qué bien por ti. O sea, con la intención de darle justificación a mi actuar social, ¿no? O sea, estoy apoyando la causa que es la causa correcta, estoy yéndome al lado de donde debe ser, estoy cancelando, ignorando y borrando a que me cae mal. O sea, estoy haciendo una actividad que le da un sentido social a mi existir a través de las formas de comunicación que tengo disponibles. Muy bien. Y creo que ahí también hay algo muy importante de todo lo que ustedes mencionan, y es el cuestionarnos, ¿no? Que era básicamente la invitación constante de Sergio a cualquiera que le dio clase, a cualquiera que tenía un mínimo diálogo con Sergio, uno quedaba súper cuestionado de la vida, de la realidad, de qué estoy haciendo aquí, por qué estoy aquí, qué tengo que hacer, ¿no? O sea, un montón de sondas nos mandaba Sergio, y en ese sentido yo les quisiera enviar como unas preguntas, unas sondas para seguir los conceptos del maestro, y es, claro, porque iba para los tres claramente, y es porque los zombies o los monstruos o los fantasmas o cualquier construcción, incluso del cine del terror particularmente, viene a cuestionarnos, o sea, ¿qué realmente estamos haciendo nosotros o qué estamos haciendo incluso mal para que lleguen los zombies de la muerte y salgan, porque nos están cuestionando cosas? Entonces, claro, ¿qué nos cuestionan? Quien quiera primero responder, adelante. Pues yo me lanzo porque creo que lo leí anoche. Básicamente hay como una coincidencia en la línea de tiempo desde que empezamos a deshacernos de la muerte como correlato, desde que empezamos a suspender los rituales, de hacerle los rituales a nuestros muertos, y no los velamos en sala de casa ni los enterramos, desde que evitamos como el lado darks justamente de la vida, desde que no estamos elaborando el pasado, han vuelto los zombies. Digamos que es una coincidencia o algo, pero es como que una de las cosas que yo creo que nos están diciendo los zombies en cuantas películas y en cuantas series es que eventualmente el pasado no nos está quedando suficientemente tramitado por una obsesión de futuro, ¿sí? Estamos supremamente esperanzados en un futuro, pero justo cuando el futuro se viene en formas como esto, que esto es como una puerta al futuro, ¿sí? y todo lo abrumador que es este momento para la humanidad, justo lo que nos dice es, bueno, entonces busquemos otro lado donde refugiarnos, es el pasado y la nostalgia, y toda la nostalgia por los 80, y todo el asunto de la música de los 80, del cine de los 80, los personajes de los 80, etc.
Pero yo diría claramente que una de las cosas que ocurre es que los zombies han vuelto una vez dejamos de hacer el trámite respectivo a nuestros muertos, y creo que es una de las cosas como clarísimas. Además del asunto de no querer o de no querer estar por fuera del consumo. Si algo nos vende el consumo es la felicidad y la perfección y la eternidad, ¿sí? Alargar la juventud todo lo más que podamos. Y desde que empezamos o desechamos la ritualización que corresponde a la muerte, me parece, es una cosa clara que los zombies han vuelto para decirnos: hola, soy tu pasado. Te faltaron como lecciones, ¿no? Como hay un par de capítulos pendientes. ¿Quién quiere continuar? Yo invito a Jairo a que nos cuente sobre los Jairo. zombies. ¿Cuál es el mensaje por detrás de este cine de terror? Eso que me contabas del perro con la medicina. Ah, ya. Bueno, mira, hay varias cosas, varios estilos que son respetados y que deben respetarse, y es la manera como cada persona hace sus cosas a su manera. Yo lo que le digo es que mientras la haga a su manera y que todo tenga que ver con el séptimo arte, con la parte artística, no con la parte comercial, el que meta en esto la parte comercial, esté pensando en que me voy a llenar de plata y que voy a no sé cómo y en eso está perdido. No, dicho, no va a hacer nada. Métala, únicamente dedíquese a la parte artística, en que la cosa le funcione como debe ser. Hay cosas en la vida que uno tiene que hacer. A mí me interesa utilizar la industria o el arte cinematográfico. Hoy en día estoy pensando en que ya hice las cosas como las tenía que hacer, o sea, atraer a la gente a la temática que yo hago, que a todo el mundo le gusta. Ay, es que este hace películas de no sé cómo, este hace películas de esto y de tal, pero nunca vamos a destruir un inicio de lo que ya se hizo. Yo no puedo acabar con mi estilo y con mi manera de hacer cine. A mí me gusta hacer cine que haga temblar a la gente, que se coma las uñas en el teatro, etcétera. Pero eso no lo puedo hacer y no lo puedo continuar haciendo, porque ya las cosas comienzan a dar el bote, a cambiar, como les dije ahorita. En este momento, mi idea es hacer una película llevando las cosas a la realidad, a lo que es. Hay una frase que yo la he escuchado y la escucho todos los días en la televisión, que dice: la realidad supera la ficción. Esa frase la oigo yo todos los días en canal de televisión, esto, lo que sea. ¿Y qué pasa con esa tal, la realidad supera la ficción? Que llegará el momento en que es más importante, es más interesante ver un noticiero que ver una película. ¿Por qué? Porque el noticiero le está a uno mostrando cosas que son reales. El muerto que se le cayeron, que le sacaron los ojos y que se quedó sin orejas ahí cuando se cayó del cuarto piso, y ahí lo filmaron, por decir algo, y lo sacaron, que lograron que de pronto lo dejen sacar como quedó. Eso ya es una película. ¿De qué? Eso no es película, eso es realidad. Y entonces, ¿qué sucede? El uno dice: no, tenemos que hacer una vaina que sea, que haga, que asuste, pero que sea como de verdad, que sea, porque es que la gente ya quiere, son cosas reales, quieren de verdad. Hagamos la bruja de Blair, que es que todo lo que sucede es que una cámara de güey filma a todo el mundo. Pero lo hacen mal hecho, porque uno se da cuenta que para que filmen al tipo que lleva la cámara tiene que haber otra cámara. Entonces, ¿qué pasa? Que le meten los dedos a la boca a los que no tienen ni idea cómo se hace una película, pero que ya vengan a comer cuento de que esto es así, no, eso no. Entonces ya, no sé, no, que la bruja de Blair, bueno, sí, más o menos hicimos ver que es que todo lo que sucede fue porque es la realidad, o sea, un noticiero. En consecuencia, estamos en ese problema, en que las cosas que se hacen, tenemos que hacerlas tan bien hechas que parezcan realidad, pero que al mismo tiempo se salgan de la realidad, que haya ficción.
Ustedes se van a dar cuenta en las dos últimas películas que yo hice, que las voy a esperar cuando se pase lo del coronavirus, que ahí hago una ficción como me dio la gana a mí hacerla, como me provocó. ¿Qué pasa? Llega Steven Spielberg y hace una película que se llama Volver al Futuro, ¿no? ¿Y qué es? Hace la primera parte, segunda parte, tercera parte, una berraquera de película. Yo admiro esa película, la creatividad y la forma como hacen las cosas, increíble. Eso no puede ser, pero eso es lo bueno. No puede ser, pero vea esa berraquera, solamente la podemos ver en cine. Miren lo que sucede. Entonces, estas películas que yo hago, política, estoy haciendo exactamente lo mismo. Estoy tratando de meter ficción, pero la ficción hay que saberla manejar, porque entre más real haga uno la ficción, más convence. ¿Cómo así? ¿Pero esta vaina qué es? ¿Cómo así que un pedazo de luna cayó aquí en Monserrate? Sí, ahí está, vean, un pedazo de la luna cayó en Monserrate. Y yo hago creer y lo hago ver, y como el cine hace ver y creer lo que no puede ser, o lo que puede ser, entonces yo estoy mostrando lo que a mí me provoca, lo que a mí me dio la gana hacer. Y convencer al público, esa es la parte difícil. Pero entonces de ahí, como le digo, todo el mundo trata de trabajar y de funcionar con el realismo, porque el realismo supera la ficción. Pero yo utilizo mi nombre, que ya tiene nombre, que es Jairo Pinilla, que hace las películas, que no hay que pero entonces yo estoy mirando cómo hago para que haya un mensaje en cada película. Si yo hago una película, todo el mundo se va a verla por el nombre. La película que hago yo se llama La Palabra de Dios en el siglo XXI. Va uno a mirar dos personas, una monjita y un señor allá atrás, en la sala de cine, no más. Pero si yo hago una película y le pongo El demonio y el sexo en el siglo XXI, así, la cantidad de gente para entrar a ver esa película rompen la puerta, se entran por las ventanas del teatro, bueno, mejor dicho, olvides. En consecuencia, ¿qué hago yo? Interesante. Si un grupo de personas llega a una iglesia y el cura sale y les echa un sermón, y luego ya listo, le echó el sermón, pero hay una cantidad de gente que no quiso entrar a la iglesia. Entonces, ¿para quién es ese sermón? Para los que no entraron. Entonces, pienso y digo, un momentico, voy a hacer una película en la que hago entrar a la gente y le pongo un nombre, los asesinatos de no sé qué, con las tripas en la boca. ¡Qué madre! Todo el mundo se va a ver eso. Pero entonces, dentro de la película, le meto. Entonces, yo le ponía un ejemplo aquí a mi amigo, le decía yo, es como cuando el veterinario le dice al dueño del perrito, denle esta pastillita para que se le quite ese problema que tiene en el estómago el perrito. El señor coge la pastillita que es el remedio y no se la puede dar al perrito porque el perrito no se la toma. Siéntese aquí, tómese esta pastilla y tómese pásesela con ese vasito con agua. No, señor. Entonces, ¿qué hace el tipo? Le va a dar lo que le gusta al perro. ¿Qué le gusta? La carne. Entonces, frita un pedazo de carne, que el olor salga por toda la cocina y el perro ahí parqueado, mirándolo y esperando a ver qué le van a dar. El tipo parte un pedacito de carne y se la bota. Y como el perro está perro, ¿no? Coge la carne y hace ¡au! Y se queda quieto como si no le hubieran dado nada, esperando que le den otro pedacito. Entonces, parte otro pedacito y así. Y luego existe el problema de que parte un pedazo y le echa la pastillita dentro, ¿no? Y bota el pedazo de carne. El perro lo coge y se la pasó. Remedio adentro. ¿Dentro de qué? Dentro de lo que le gusta. Entonces, si yo hago una película con títulos y con formas como son las partes dramáticas, mujeres no sé cómo, el asesinato de si sé qué, pero dentro de la película le mando un mensaje. Estoy metiéndole un mensaje que es lo que necesita el mundo en este momento. Mensajes que le entran a quién, a los que no entraron a la iglesia, a los que no entraron, porque con un nombre, si yo le digo, no, es que es la palabra de Dios, no entra nadie.
Pero si yo le pongo un nombre bien dramático, bien que las tripas en boca de no sé quién, de Satanás, y ahí mismo te encuentra. Entonces, ¿cuál es el motivo? Buscarme un nombre bien berraco. Política. El último nombre de la película es lo que está pasando en el mundo en este momento con el tal virus ese, que yo lo anuncié desde hace años, antes de que saliera. Y lo anuncié en la película, está en la película. ¿Y qué pasa? Que estoy diciendo exactamente el espíritu de la muerte, poder satánico, azote de la humanidad. ¿Por qué? Porque el satanismo está dominando a la humanidad en este momento. Y yo estoy sacando en la película lo que está pasando en este momento en el mundo. Todo el mundo le dio la espalda a Dios. Todo el mundo está dedicado a la brujería. Todo el mundo está dedicado a la droga. ¿Por qué? Porque la droga es lo que da plata. Y el billete. Y entonces, ¿qué pasa? Tenga billetes, es el que domina la marea, el que tiene el poder. Todo el mundo le corre al que tiene billetes. Todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? El Dios dinero. El Dios dinero. El Dios dinero. ¿Qué hacen? Que yo quiero tal cosa. Brujería. ¿Qué hacen? Brujería, el vudú, el no sé cómo, todas esas cosas las estoy mostrando en la última película. Lo que está haciendo, lo que está manejando al mundo en ese momento, el satanismo, la brujería y la ambición al dinero. Y le dieron la espalda a Dios. Aténganse a las consecuencias de todo lo que está pasando. Y no aquí en Bogotá, ni en Soacha, ni en Ibagué. No, es el mundo. La atmósfera está infectada. Toda la atmósfera, toda. A ver, ¿a quién le van a decir? A Satanás, al que están adorándolo todos los días. Que hay cantidades de sitios que yo he conocido que están adorando a Satanás. En Pereira, en Santa Rosa, en Manizales, en Bogotá, en fuera de aquí, en Lima, en Perú, en México, en Haití, y con el vudú. Todo el mundo, todos están en pro de hacer vainas para conseguir dinero, ¿Por qué? Porque están adorando al que produce el dinero. ¿Quién es? La droga, el narco, etcétera, etcétera. El que tenga más dinero es el que manda, es el que lleva la palabra. A donde hay dinero, allá lo que el Señor quiera, lo que el Señor diga, lo que el Señor quiera hacer. Esa es la realidad. Pero entonces, yo no puedo arreglar el país ni el mundo con una película, es muy difícil. Pero de todas maneras es importante que se hagan ver las cosas en las películas, las cosas que pueden ser, y agregarle algo de ficción a la manera de uno. Pues esa es la forma como yo personalmente hago las películas. Hoy en día tengo que utilizar cosas muy reales, muy de verdad, para que convenza, porque es que ya a todo el mundo le gusta. En cambio de ir a ver una película, prenden eso y ven ese el noticiero. Y con el noticiero está todo el mundo asustado. En consecuencia, es la verdad. Hoy en día asusta más un noticiero que cualquier película. Entonces hay que saber hacer, sí, hay que enfocarlo por el lado que es y que la cosa funcione bien. ¿Ah? Dale, Quique. Bueno, aquí yo quería traer una cosa que creo que conecta también lo que decía Jairo con lo que dice Carlos. Es la frase muy conocida de este personaje, de Howard Phillips Lovecraft, que dice: la emoción más antigua y más fuerte del ser humano es el miedo. Y el miedo más fuerte y más viejo es el miedo a lo desconocido. Y creo que si nos centramos en esa idea de lo desconocido, que creo que también encaja con lo que dice Carlos, de por qué los zombies nos preocupan en ese sentido. Los zombies son para nosotros nuestro problema, ¿sí?, de conexión con la vida, que es como lo decía Carlos, con no haber cerrado un ciclo de vida, por ejemplo, pero también con algo que no sabemos cómo resolver. Resulta que la forma de resolución más simple de todo, cruel y parte de nuestro día a día, es: si algo es un problema, se mata. Se acabó. Ahora el problema que surge con el zombie es: ¿y qué si la muerte no es el final? O sea, ¿y qué si lo mato y no cambia? Y no pasa nada. Entonces, la gran pregunta ahí es sobre nuestra capacidad de reconocer los límites del conocimiento humano también, ¿sí? Mi conocimiento humano me dice que se puede hacer esto, yo soy libre de hacer esto, otro, puedo, pero resulta que encuentro que hay un límite, y cuando ese límite se me genera en cuestionamiento, y ninguno mejor lo cuestiona que el zombie, porque el zombie es como: no entiendo su motivación, no sé por qué hace lo que hace,
No sé por qué quiere comer cerebros, si va a querer comer cerebros. No sé por qué se desplaza hacia donde se desplaza. No sé. Y eso, miren que lo relaciono con lo que planteaba Jairo del temor de la realidad, de una cosa como un virus. Cuando me dices que un virus es lo más antihumano posible. El virus no tiene ninguna conciencia, ningún interés, ninguna teleología, ninguna búsqueda de esto es lo que quiero lograr. No, el virus hace daño y punto. Y ya. Y entonces esa incertidumbre nos llena de miedo. Un miedo de no sé ni dónde está, no lo veo, no sé quién lo pueda cargar, ni cómo me pueda dar, no sé qué me pueda hacer. O sea, es el gran eje, el miedo más terrible de todos. El miedo a todo me puede hacer daño. ¿Sí? Claro, y ahí los zombies, mira, hay algo, perdóname que hago un comentario respecto a lo que tú estabas hablando, es sobre los zombies. Antiguamente, en la época anterior, todo el mundo le tenía miedo a un cementerio, a que la tumba está aquí abajo, a que sale una mano de la tumba de pronto y se mueve así y le coge a uno la camisa o lo que sea. Todo el mundo le miedo al sitio en sí. ¿Por qué? Porque es una cosa extraterrestre, es del más allá, mejor dicho. En consecuencia, ¿qué pasa? Que como era buena la intención del zombie, los zombies son los que se levantan y siendo muertos toman vida. Entonces ya comenzaron a alargar la cosa, ya el zombie ya puede salir y caminar, el otro ya puede salir y charlar con fulano, ya después charla con él, ya después tiene novia, otra zombie, ya después esto, después hacen una fiesta, la verdad que hay un baile de zombies, entonces el baile de zombies se vuelve ya una comilona de zombies, que comer tripas crudas, comer no sé cómo, y tal. Entonces la cosa ya la van alargando, entonces el zombie ya no es miedo, ya uno se muere de risa de ver un zombie que estás sentado a la mesa con otras dos zombies comiéndose un pedazo de carne. Porque bueno, le digo, entonces las cosas toman un principio y como es bueno, entonces comienzan a alargarlo hasta que lo tiran. Cierto, también es cierto. Lo que yo te digo el virus es una cuestión, es un contagio, es un envenenamiento que tiene la atmósfera. La atmósfera se envenenó. ¿De dónde salió? No sé, de la China de pronto, pueda que sí, pueda que no saben, es muy berraco uno conceptual sobre eso, porque eso es un tema demasiado amplio y demasiado grande, más grande que la Tierra. En consecuencia, sobre eso, solamente yo tengo mis propios conceptos y también ya me di cuenta, está sucediendo porque el mundo está dando un bote. En ese momento el mundo está dando el bote. Yo estoy viendo lo que yo viví en mi época de estudiante y todo. Digan, no, olvídense, eso ya es un juego de niños. Hoy en día las cosas ya tomaron otro golpe, otro rumbo, Entonces ya esto se puso de otro color. Entonces, ojo con lo que va a pasar. Lo digo en la película. Y lo que le vendrá al mundo, apenas estamos empezando. Pilas con lo que va a pasar. Yo, de pronto, con el tiempo ya no exista, pues, que es lo más lógico, pero los que vienen, nuestros hijos, nuestros nietos, ay Dios, que Dios los ayude a los nietos y a los hijos, porque la cosa se va a poner más difícil de lo que nosotros pensamos, porque el mundo está siendo manejado por el satanismo. Esa es la realidad. Señores, ha sido un placerazo. No, pero tranquilo, Jairo, que todavía nos queda tiempo. A ver, esa es lo ahora te quitas la careta que queremos verte la cara. No. El maestro Aquí estoy. vino a decirnos que, Para ver si es cierto que es ella. el maestro vino a decirnos que el diablo se apoderó del mundo y se va, y nos deja el diablo aquí. Pues, o sea, Si no lo trae, lo deja. A la larga, pero con a la Hannah, larga, si le damos la espalda a Dios nos abandona. Si le damos la espalda a Él, le está dando la espalda al mundo, le está dando la espalda a Dios, está prefiriendo el dinero, está prefiriendo la droga, está prefiriendo mucho. Yo no hablo de eso porque es verdad. Tendría que hacer otra película. Querías decir. sí, básicamente con Hannah, que está aquí, Hannah Arendt, como que creo que los monstruos, los zombies, el cyborg incluso y los aliens
vinieron a probar nuevos límites. Digamos que una buena parte de la historia la pudimos narrar con Héroes, y ahí está el libro que editaron Sergio, Enrique y con Eduardo Gutiérrez sobre la identidad de los héroes, ¿sí? Pero justamente uno de los asuntos, cuando estalla la identidad y el heroísmo, entonces están los correlatos de los fantasmas, ¿sí? De los zombies y demás, es porque necesitamos nuevos límites, pero esos límites, de fondo lo que están preguntando es, ¿qué es lo humano? ¿Qué es lo que determina la condición humana? El cyborg está probando, por ejemplo, cuál es el límite donde termina lo humano y empieza lo robótico, ¿sí? El alien está probando el límite de hasta dónde va lo terrestre o lo humano, como lo conocemos, y si lo humano puede darse por fuera de la Tierra, y etcétera. Por eso, desde el arte, y es un poco lo que nos cuenta Jairo, es esa experimentación. Y creo que tiene que ver mucho el cine B, porque eventualmente en el mainstream no sería tan fácil estallar el límite. En el mainstream tendría que mantenerme en la normativa, esto lo explicaría muy bien el profe Jerónimo que está ahí. En el mainstream tendría que quedarme en los cánones, pero es en lo alternativo, en lo punk, donde puedo probar esos otros límites. Y luego lo que vemos es que del B pasan al mainstream, porque el límite se expandió, y una vez se expande, entonces la pregunta vuelve y se actualiza, y así pues como en una sonda. Y genera también una reconstrucción. O sea, yo le estaba trayendo aquí a colación también, es porque antes todos los videojuegos, o sea, como las películas, como decía Jairo, cómo mutó el zombie del que me da miedo al que me divierte, o sea, porque pasó obviamente del zombie monstruoso al zombie parodia, porque ya uno se pregunta, pues, ¿qué más puede hacer el zombie, no? O sea, ya han puesto al zombie a hacer de todo, como dijo Jairo, me parece el gran ejemplo, ya tiene novia, ya se perdió lo humano con el zombie. Bebé zombie, como dicen por el chat. Le falta calle al zombie que no tenga novia. Claro, una sombra. Exacto. Lo interesante es como lo que decía Carlos, lo que ejemplifican. A mí me encantan en los videojuegos, por ejemplo, uno tiene como ejemplo, ¿por qué uno siempre mata zombies? Porque ante el zombie uno no tiene ningún reparo moral de matarlo, es un zombie, está mal, eso está mal de origen, ergo destruirlo, no tengo ningún cuestionamiento. En el cine, en la Guerra de las Galaxias, cuando veíamos a los Stormtroopers de blanco, no nos preocupaba que nuestro héroe acabara con 20 de esos, porque nunca le vemos la cara, son como un ente ahí, ente repetido. Al alien, el alien no tiene derecho a ser porque es una cosa horrible y solo destructora de seres humanos, por lo tanto tenemos derecho a acabarla, o sea, no nos genera esas preguntas. Pero cuando se desarrolla, como dice Carlos, en el arte, luego nos genera la gran pregunta del zombie, que es lo que hizo Blade Runner, una gran película, es ¿y qué si el supuesto cyborg, y qué si el supuesto robot resulta siendo más humano? ¿Por qué Terminator 2 es una gran obra de cuestionarnos eso? Porque nos plantea que el robot destinado a matar resulta siendo el que más comprende realmente el valor de la vida. O sea, nos hace el giro completo de el que antes era el monstruo, el horrible, luego yo lo entiendo, que al contrario me parece que estoy mal. Hay un gran libro de Richard Matheson que han vuelto película un par de veces, no tan bien, pero que se llama Soy Leyenda. Y en Soy Leyenda es todo ese paso del personaje. Lastimosamente en la película no lo usan, pero para que vaya de acorde con lo que también decía Jairo, es el que estaba en un mundo de vampiros y luego se da cuenta, oye, ¿qué pasa si este es un mundo de vampiros y yo me he dedicado a matarlos uno tras otro? De día voy a sus casas y los mato, ¿sí? Les clavo una estaca en el corazón porque ellos son malos, son vampiros, me encargo de ellos. ¿Qué pasa si un día descubro que ellos se cuentan historias entre ellos de este monstruoso ser humano que sale de día a matarnos? ¿Sí? Todo el mundo dice, ojo, cierre bien las puertas de su casa, póngale rejas a las ventanas porque si no se les mete el ser humano de día, y ese ser humano de día viene y los ensarta a todos. Entonces, la lógica de Soy Leyenda, realmente en esa novela, es ¿qué pasa si yo, el que me consideraba el bueno, el que era el ente del bien que acababa con los vampiros horribles, descubre que yo soy el que mata vampiros y yo soy el horrible? Los vampiros no me están haciendo nada, no me hacen ningún daño, no me atacan ni nada, y yo, que me consideraba superior, voy y los voy matando uno tras otro. Entonces, ¿sí? ¿Qué tal si el monstruo soy yo? Si la leyenda soy yo, y yo, el que se consideraba tan sano, tan santo, soy el malo. Entonces, es lo que decía Carlos, a través del arte extiendes para darle giro a la pregunta original. Sí. Habría que hacer una película. Yo inventaría una película para hacerla que se llame La procreación de los zombies. Listo. Listo. De zombies. O sea, ya el zombie es un personaje, pues,
muy popular, es muy querido por los niños, quieren al zombie más feo y así. Entonces ya eso, ya el zombie ya deja de ser el personaje tenebroso, miedoso, de que por la noche a las 12 de la noche, 12:05, 12:10, sale una mano del cementerio. Ya, eso ya dejó de ser, eso ya no está. No, amigo, los niños se van a las 12 de la noche con su colombina, a chupar colombina y ir al cementerio a ver cómo etcétera. Entonces, eso es lo que pasa. Tenemos que saber, vuelvo y repito, vidas, porque hay que saber hacer películas de suspenso. Hay que saberlas hacer y más que todo, crear, inventar, pero no le demos más magnitud a lo que ya se creó antes, que era el no sé qué, y las tripas encima de la mesa, porque hoy en día la truculencia, yo me he dado cuenta en las películas actuales, incluso americanas, hoy entre más sangre le pongan a la cosa, y entre más difícil, más truculento, yo no me divierto yendo a cine para divertirme. Yo voy a cine a divertirme, pero yo no me voy a divertir, yo no me divierto de ver que le sacaron las tripas a mi mamá y las pusieron encima de la mesa. Que eso no es diversión. Entonces ya las cosas están llegando a ciertos extremos para asustar a la gente, que ya no la asustan, sino le hacen dar es fastidio, rabia. Uy, pero cómo no, como es de estúpido ese tipo, cómo le va a quitar las tripas así de la forma. Sí, entonces ya la diversión dejó de ser diversión al ver una película de miedo, ya fue truculenta, se volvió absurda, se volvió imposible. Como le digo, yo no me divierto de ver que le sacan las tripas o que le cortan los brazos a una niña con una cegueta en un bosque. No, porque eso no, eso como que divierta, no, eso no es como muy halagador. Entonces, ojo con eso, porque hay que saber asustar. Hoy en día hay que saber asustar y saber hacer reír. Entonces, pilas con eso. Y me encantan los conceptos de ustedes porque son demasiado reales y son muy ciertos. Gracias Yo incluso con todo esto que mencionan les preguntaría si nosotros mismos no nos estamos convirtiendo en estos zombies vivientes, ¿no? O sea, incluso creados por este virus y por este contagio. Yo la verdad les pregunto a ustedes, ¿somos zombies vivientes creados por el coronavirus? Ante la imposibilidad de todo, ¿no? Ante la imposibilidad de hacer duelo, ante la imposibilidad de vernos ahorita, ¿no? De no poder estar en un mismo espacio nosotros aquí con todos estos maestros que ven en pantalla. Cuéntenme ustedes qué opinan. ¿Somos zombies vivientes a causa del coronavirus? Hay un correlato en el origen del mito zombie por allá por Haití, que lo citaba con notable maestría Jairo, que es esta persona que está en vida-muerte, ¿sí? Es como un muerto vivo, un vivo muerto. Y es un mito que nace en regiones donde hay esclavismo, con lo cual un correlato clave del zombie es que somos esclavos, ¿sí? Que estamos poseídos, ¿no? Alienados. Y sin duda ese es uno de los hilos que mueve ese discurso del zombie. O sea, la pregunta de, ok, somos esclavos de una plantación, estamos produciendo, solo que hoy esa producción, esa ideología no va con una cosa que nos traumatice el cuerpo y nos deje las manos con callos. Es un esclavismo que va en el like, en el pasar tiempo ahí consumiendo, ¿sí? O sea, nuestro tiempo produce dinero al otro lado, nuestra atención, el capitalismo de atención, digamos, le está generando la riqueza al otro lado. Y aquí tiene la apariencia de lo entretenido, de lo bello, de lo vanidoso, del postureo. Pero al final el postureo deja el dinero al otro lado. Entonces sí cabe mucho la pregunta de si estamos siendo esclavos y si lo somos, ¿de qué sistema ideológico sería? No estoy escuchando. ¿Cómo son? Enrique. Dice Catalina que el coronavirus nos volvió zombies. ¿Qué opinaba de esto? ¿Será que sí o no? ¿Nos volvió zombies o nosotros vamos a volver zombies al coronavirus? Porque es que lo que pasa es que nosotros somos los que inventamos y creamos. Entonces, yo soy capaz de crear un monstruo
con una cara no sé cómo, con los ojos por aquí por encima y otro ojo por aquí por ese lado, y le pongo coronavirus. Y entonces resulta que ese es la creatividad mía de un hecho que nunca le vamos a ver la cara, porque nadie le puede ver la cara al coronavirus, nadie. Todo el mundo ve los resultados y ve que nadie puede entrar, que no, cuidado, que no sé qué, para entrar a un supermercado tiene que hacerse ver de 2 médicos, de mirar a ver si trajo el saco bien puesto, que se eche no sé qué cosa en las manos, que se lave los pies, que se haya cepillado bien la boca, una cantidad de requisitos para poder entrar a un sitio, porque cuidado, le da coronavirus. Una vez yo iba a salir de un centro comercial, no, que por aquí no puede salir, ¿pero por qué? Porque esa es la entrada. Y bueno, y si salgo por aquí me va a dar coronavirus. El tipo de europeo se quedó callado y dijo, pues no, pero es que esas son normas establecidas. Es decir, todo el mundo está creando normas establecidas y que no puede uno hablar muy duro, que no puede hablar muy pasito, que no puede no sé cómo, que no puede caminar, que la careta mundo, parte. Yo tengo otros amigos en España, tengo amigos en Inglaterra, y a donde uno llame, todo el mundo tiene careta, todo el mundo llama. Entonces esto ya no se llama coronavirus, sino el mundo enmascarado. Hay que la máscara del mundo. ¿Qué está tapando esa máscara? El delito, el funcionamiento del poder, los gobiernos, las impurezas, todas las porquerías que están sucediendo en todos los países. En todos, porque no podemos decir que es uno, no son todos. El uno está que se queda con el poder, el otro también, el otro está que le quita la no sé cómo, el otro está que le pone, el otro está que le dice, el otro está que lo calumnia, el otro no. El despelote. Todo en base a qué? A que el mundo está dando el bote. En consecuencia, ya tenemos 2 películas. La una es la procreación de los zombies. Tenemos el matrimonio perfecto de 2 zombies y los niñitos también zombitos chiquitos que les lleven la cola a la zomba. Entonces todo eso es una verdadera de película y que vamos a ver quién se asusta con eso, nadie. Y luego hacemos otra que se llame como la última, El mundo enmascarado. El mundo enmascarado. El mundo enmascarado. El mundo enmascarado, ahí está la otra chévere, en cualquier parte del mundo que uno llama, y hagamos una teleconferencia, sale uno y ve por el celular, todo el mundo allá atrás con caretas, y el uno a una cuadra, el otro a otra a 2 metros, el otro a 1 metro, bueno, una cantidad de situaciones y de cosas. Y en muchas yo veo y me doy cuenta de que se está beneficiando mucho el capitalismo. Este coronavirus es muy, muy, muy chévere porque está apuntando al capitalismo. Es impresionante la forma como el capitalismo se está llenando. Y los que están vaciados están más vaciados. En consecuencia, pues, todo eso hay que dejar a ver qué irá a pasar. Yo solamente digo y quién sabe, mis nietos, mis bisnietos, mis hijos, lo que sea, que les va a tocar vivir en el mañana, al paso que vamos, si las juventudes, los niños están siendo educados en colegios donde hay entrada libre para la droga. Entonces, son niños drogados que están preparándose para dirigir el mundo. ¿Qué irá a pasar con el mundo? ¿Qué irá a pasar con el mundo del mañana? ¿Quién va a dirigir? ¿Quién va a gobernar el mundo? Un poco de drogadictos. ¿Qué irá a pasar? Pues, al paso que vamos, digo yo, es una opinión. Pueda que no, porque las cosas pueden cambiar, así como en el cine uno le puede dar el bote a la trama de la película y yo llegué y la cambié, punto, porque me dio la gana. Y ya. Entonces, algo va a pasar, irá a pasar, no sé. En todo caso, prevengo no, anuncio que cuando vean la película El espíritu de la muerte, si es que la puedo estrenar, porque cuando pase el coronavirus y que todo el mundo entrar al teatro, ese día la estreno. De todo yo no la voy a mostrar, pero sí se van a dar cuenta de que todo lo que está pasando hoy se ve ahí en esa película. Brujería, traición, que la mujer está
está embrujando al vecino porque es muy querido y que quiere que se separe de la mujer. Todas esas vainas le están pasando y eso lo voy a mostrar y lo estoy mostrando. Y todo eso con un mensaje que va dentro de la película como la pastillita entre la carne para dárselo al perro. Esa es la realidad. En consecuencia, pilas con eso y ojalá que todo vaya bien y cuídense del coronavirus, porque la próxima vez, cuando nos vamos a hablar, yo traigo una máscara bien fea y me pongo el coronavirus. Seguro que tengo una muera de risa. Entonces, Cata, si conecto ahí estos puntos también, yo creo que siempre estamos nosotros en un debate de no tener una libertad absoluta. Creo que ese es el gran cuestionamiento que tenemos desde principios del siglo XX con toda la filosofía y con Nietzsche y con Freud y todo eso, es cuestionarnos qué tanta libertad tenemos. Y lo que nos cuesta a nosotros mucho trabajo es reconocer que si bien tenemos algunas o sentimos alguna capacidad de libertad, es ante muchas otras. Nos comportamos y repetimos patrones que están alrededor nuestro simplemente porque somos parte de ellos y nos cuesta cuestionarlos. Yo creo que por eso era tan chévere todo lo que nos planteaba Sergio, porque la gran pregunta de fondo es simplemente cuestiónese si usted, como está haciendo las cosas, como está viviendo su vida, como está diciendo que participa en el discurso político o como está diciendo que está sacando adelante su trabajo, etcétera, si de verdad lo está haciendo a conciencia consigo mismo. O sea, algo que le valoro yo mucho que dijo desde el comienzo Jairo y me parece fantástico es, él hace sus películas porque está convencido de que esas son sus películas y que es su arte, y eso es lo que quiere mostrar. Y entonces en ese sentido está siendo libre sobre sí mismo en esa. Ahora, la pregunta es que todos nosotros, bajo otra gran cantidad de influencias que nos zombifican, digamos. Lo mencionaba Jairo con respecto al capitalismo, la obsesión del dinero, lo decía también Carlos frente a la necesidad de estar, o el postureo también, la necesidad de representarse ante otros, lo está ante los académicos, ante la necesidad de publicar en revistas indexadas, o si no, el conocimiento no vale. O sea, estamos en una gran cantidad de obsesiones con que se nos zombifica y todos en algún momento caemos. La más horrible de todos, y yo digo la más horrible presente, es cuando le dicen, eso no se puede porque el sistema no deja. El sistema, o sea, es decir, aceptación directa de que hay una construcción humana que está diseñada para que usted no pueda hacer la vida y no pueda responderle la pregunta que usted tiene, que es una pregunta humana. Entonces ahí dice uno, ¿hasta qué punto hemos llegado? O sea, si nos da miedo, la gente dice, nos debe dar miedo el robot, la inteligencia artificial. Y yo digo, no, a mí me da miedo el ser humano que antes de que haya siquiera inteligencia artificial, ya dice que el sistema no deja que se hagan cosas. O sea, que ya nos rendimos ante la máquina que nosotros mismos construimos y que además no tiene sentido. Y le decimos, no, sí, máquina, dictamina mi, determina qué puedo y qué no puedo hacer. Por eso McLuhan muy tranquilamente decía, moldeamos las tecnologías y luego estas nos moldean a nosotros sin ningún problema, ¿no? Para ir cerrando y poder darle espacio a las preguntas del público, que mencionó ahorita algo que me da el cierre para que, digamos, ya hablamos de zombies, ya hablamos de cine B, ya hablamos de postureo, pero nos falta una pequeña parte que quiero que Carlos nos lo explique para que nos quede claro, claramente a todos los que nos están viendo, que Enrique lo mencionaba, y es entender el recuerdo, sobre todo de nuestro maestro. Les recuerdo utilizar el hashtag roncallista o soy roncallista como interfaz, ¿no? ¿Qué es esto de la interfaz? Para entender un poco, pues para que la gente no quede tan perdida de por qué estamos aquí hablando de Sergio como interfaz, cómo nos permitió estar aquí con el grande maestro Jairo Pinilla, pero también con Enrique y claramente contigo. Cuéntanos un poquito qué es esto de la interfaz, Carlos, y ya luego daré paso a las preguntas del público. Genial, porque así le damos un final, como nos recomendó el profesor, el maestro Jairo, de hacer un gran final, y entonces está bien que la gente al final entienda de qué iba el postureo, cuál era la tesis, cuál era el planteamiento. Pues en realidad la interfaz es la modelación, marca los límites de encuentro entre dos mundos, ¿sí? Marca las fronteras, el ingreso de un mundo a otro y el demás. Interfaz desde la mano, el lenguaje, la cafetera, el tren, lo que se nos ocurra, son interfaces. Y un poco el planteamiento que vamos viendo es que ese recuerdo de Sergio, que está en los libros, en lo que chateamos con él, porque gran parte de su obra, se lo vemos a Harvey, que escribimos ese artículo en memoria a Sergio, gran parte de la obra de Sergio
lo mejor no está en los papers. O sea, hay suficiente prueba de que lo mejor quedó en las conversaciones, en las mediecitas, hablando de fútbol, en Twitter, cuando en algún momento exploró el Twitter, luego en Instagram, etcétera. Es una interfaz, ese recuerdo es una interfaz porque las interfaces, o mejor, una manera de sondearlo es que las interfaces constituyen la trama del mundo. Lo que pasa es que se hacen evidentes cuando la interfaz desaparece, ¿sí? Es decir, cuando hay una migración por elección o por obligación, cuando hay una migración es que nos damos cuenta que nuestro mundo anterior estaba mediado por esa interfaz. Y cuando se nos va Sergio de este plano en el que nos hemos conocido, empezamos a hablar y resulta que había conversaciones tejidas, había proyectos, había artículos. Esto mismo hace parte de la interfaz. Y yo, Sergio, nos dimos cuenta que había como un cerebro que maquinaba, pero iba estableciendo las conexiones, y por eso uno recibió un mensaje de, te tengo para una ponencia en tal parte, y uno ni sabía, ¿sí? O hazte un doctorado en filosofía, dale, yo te acompaño, dale, trabaja este tema. Y entonces uno lo volvió a ver 5 GIFs después, o 3 memes, y esas eran las asesorías, ¿sí? Es una interfaz en la medida en que predispone o genera un dispositivo de interacción, ¿sí? Y nosotros nos empezamos a ver como integrantes de un tejido conversacional que de pronto no había sido muy claro, ¿sí? Y es un tejido que en este momento estamos agradeciendo, ¿sí? Y es un tejido que se convierte en un legado porque es no es ni siquiera una teoría, es una manera de estar en el mundo, ético-estéticamente, preguntando y dejando productos de esas preguntas, evidencias de esas preguntas, para que alimenten el diálogo y podamos sentar a un filósofo y a un director de cine y a un realizador y podamos tejer diálogos para que otras interfaces aparezcan y otros mundos sean posibles. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, con las preguntas, les invito a que hagan sus preguntas por el chat o a poner estos recuerdos que claramente tenemos tanto de Sergio como de todo lo que hemos hablado hoy, postureo, zombies, cine B y demás. Y tengo la primera pregunta para Jairo, que de una gran admiradora tuya, una fanática total, y es maestro. Te pregunta Ana María Olivos, la profe Ana Olivos. ¿Habrá un retorno de la silla satánica dentro del mundo del coronavirus? ¿Cómo? Perdóname que no te oí, se cortó lo que estabas hablando. ¿Cómo? ¿Me repites? Tranquila. Que si habrá un retorno de la silla satánica dentro del mundo del coronavirus. Hablando de la película, de la silla. Sí, va a ser una segunda parte, pero dentro del mundo del coronavirus. O sea, la silla satánica 2. Eso. La segunda parte. Por decir algo. No, pues, todo cabe en una segunda parte cuando la silla no se destruyó. La silla está viva, está vigente. En consecuencia puede salir una segunda parte, pero ya ante el coronavirus. Entonces viene el coronavirus y la vuelve miércoles. Entonces vamos a ver hasta dónde puede llegar el coronavirus. Hasta dónde puede llegar. Que es lo que yo digo. Esto no lo domina cualquiera porque es un problema mundial. Es por no decir universal, pero está ahí. Entonces, la silla viene a ver qué puede hacer y resulta que es más bloqueada que nada. Entonces, vamos a ver. Yo ya hice la segunda parte de Funeral Siniestro, ya está hecho el guión. Ya el guión está hecho y ya incluso saqué en Face el tráiler de la segunda parte de Funeral. La segunda parte. Y ya no es un miedo a un ataúd y a un muerto y al que no se quedó con la careta torcida, no, ya ahorita el miedo es psicológico, porque está en ese momento he descubierto que hay una cantidad de posesiones de espíritus a determinadas personas y eso se está ocurriendo y es verdaderamente, es decir, es real lo que está pasando. Y más aún, no solamente aquí, sino en cualquier parte del mundo. Ahí vi un programa que lo pasan por el Canal 1 de una juez y demás, por no decir el nombre del programa, pero de todas maneras, ahí sacan otro problema que hubo, que la esposa del fulano que se mató en un accidente reencarnó, sino está metida en el cuerpo de una niña y que el marido la vea a su mujer en
en el cuerpo de esa niña. Es decir, son cosas que están pasando y que uno va a mirar y sí, están pasando de pura verdad. Entonces yo estoy haciendo una investigación sobre esa posesión que están teniendo los humanos con personas que ya están en el otro plano, en el más allá. Y eso está pasando. Y no solamente lo vi en televisión, sino ya me he dado cuenta en varias cosas y en varias reacciones de diferentes personas. Entonces todo eso lo canalizo y lo voy a volver terrorífico. Y se van a dar cuenta, cuando haga Funeral Siniestro, segunda parte, que es la respuesta que yo le voy a dar a la silla satánica, segunda parte, con la silla satánica ante el coronavirus. Que haría el título exacto de la película. Ya una niña más grandecita o más chiquita. A ver qué pasa. Todos estamos ansiosos, Jairo. Creo que sí, algo que han pedido muchísimo por el chat es los trailers de tus nuevas películas y claramente vamos a estar fascinados con todas estas películas que han salido en esta conversación, ¿no? O sea, es que ya las tenemos anotadas y todo, o sea, ya está ahí como proyecto asegurado. Claro, de una. Jairo, te hacen otra pregunta, Sebastián Barón te hace la siguiente pregunta y es, ¿qué opinas tú sobre las películas de El Conjuro? Del Conjuro. El Conjuro. Sí, las norteamericanas, de Annabelle y de... ¿Sí los vio? O sea, no he visto mucho de eso, pero si me explicas algo, un chisito, dos palabras ya. No, El Conjuro, bueno, pues El Conjuro 1 está basado pues en hechos reales de estos piscos que pues van a ir a hacer como básicamente un exorcismo a una casa, pues a la mamá de una familia que no está bautizada. Básicamente es eso. Ya, mira, yo utilizo esa frase en la última película que hice, en El Espíritu de la Muerte, la que yo te digo que hice en Tercera Dimensión, El Conjuro. Pero El Conjuro lo están haciendo en base a unos programas, a un programa que lo está sacando un canal de televisión satánico que se llama exactamente en la película dice, tienen que conjurar un muñeco diabólico. El conjuro está en esa película. Están conjurando un elemento por intermedio de el Internet. O sea que el Internet está apoyando las ciertas actividades satánicas. Eso lo demuestro y es una realidad. Métase al Internet y verá que ahí le dicen quién es Satanás y cuándo nació y a qué hora se desayuna y a qué hora se almuerza, etc. Todo eso son datos que los están y hay que darles. Eso pasa. Entonces, son cosas que como son reales, la realidad supera la ficción. Entonces, vamos a tener que combinar las dos cosas para que la cosa funcione. Y es lo más importante. En consecuencia, sí se puede hacer muchos títulos. El bolígrafo siniestro, pongamos. Escribe un nombre de eso y ya se volvió una película la berraquera. Hay muchas cosas que se pueden hacer, lo que hay que saberlas hacer y enfocarlas por el lado que son y tener en cuenta el final. Por supuesto, siempre el final. Y por eso quiero ir cerrando también, pues invitar sobre todo a Jairo, a Carlos y a Enrique a darles pues un mensaje a todas las personas que nos están viendo desde el recuerdo de Sergio, desde cómo hacer cine, desde la invitación a no seguir el sistema, ¿no? Yo creo que esa es una gran invitación que Quique nos decía y es, hay que hacer las cosas diferentes, ¿no? Hay que empezar a cambiar el mundo, ¿no? O sea, porque así como le decía Sergio, estamos acá para cambiar el mundo, ¿no? Este mundo no está perfecto, y menos ahorita, ahí sí que menos estamos en un mundo perfecto, y necesitamos cambiarlo. Entonces quisiera escuchar por cada uno de ustedes y de antemano agradecerles por este increíble espacio. Creo que con ustedes tres le hemos devuelto la seguridad ontológica a un montón de personas en medio del coronavirus. Entonces,
claramente quiero empezar por nuestro maestro Jairo Pinilla. ¿Qué mensaje le quieres dejar a los futuros realizadores y demás para cierrar esta charla? Para cerrar la charla. Bueno, pues yo diría, respecto al coronavirus que estabas hablando tú, no le tema al coronavirus, no le tema, nunca. Témale a su propio comportamiento. Témale a eso. A mí me preguntaban en una ocasión, oiga, Jairo, ¿usted entonces a qué le tiene miedo? Si usted ya ve un ataúd y no se asusta, usted ya ve un muerto que se para, usted ya ve 3 zombies que vienen, ve el matrimonio de 2 zombies y no se asusta, ve no sé qué, ¿a usted qué le da miedo? Le dije, una sola cosa me da miedo, una sola cosa en la vida me da miedo. Y desde, ¿cuál? ¿A qué le tiene miedo, Jairo? A separarme de Dios. Y quedaron callados. Y esa es la realidad. Con eso les digo todo. No le tema al coronavirus. Témale a su propio comportamiento. Gracias, Jairo. Quique. Bueno, yo continuando con nuestra tradición de traer a colación música u otras cosas pop, yo diría que la frase para mí es la frase de la canción Deine Schuld de Die Ärzte, además como diría siempre los alemanes. En esa canción ellos dicen, no es su culpa que el mundo esté como está, pero es su culpa si se queda así. Entonces creo que ese es el gran aprendizaje, ¿sí? Entonces nosotros estamos haciendo algo en la vida es para cambiar cosas. Si no vamos a cambiar nada, pues no tiene como mucho sentido. Estamos aquí solamente consumiendo oxígeno. Entonces ese creo que es mi aporte. Mi aporte está chévere. Carlos. Pues una de las cosas más bellas para mí personalmente de mi encuentro vital con Sergio es que en él la filosofía no era un asunto de libros, ni la investigación era un asunto de libros, ni la comunicación era un asunto de clases, era un asunto de vida. Y buena parte de su obra está en cómo vivió, y creo que un gran aprendizaje para los que nos encontramos con él es ser uno mismo. La gran pregunta de quién soy no se responde tanto con decir quién soy, sino en la acción en el mundo, en la acción que interviene en el mundo y lo mejora, ¿sí? En la interacción, en el encuentro con el otro, ¿sí? Ser uno mismo, es una búsqueda y seguramente uno nunca terminará, pero es el reto, ¿no? Como hablar desde uno, trabajar desde uno, y Sergio lograba tocar la guitarra con la misma pinta que daba clase y luego recibir una visita de pares con la misma pinta, porque era él, el sujeto que recibía a los pares, el que daba la clase, el que tocaba guitarra con pusilánimes, era él mismo, y siempre fue él mismo, y creo que hay ahí como un asunto muy de revisar y de estar como acorde a uno, estar a la altura de uno mismo. Muchísimas gracias. No, pues con esto creo que en serio todos les damos las infinitas gracias por este espacio, al maestro Jairo Pinilla, a Enrique, a Carlos. Yo los invito pues a terminar esta semana de la comunicación con este último día. Los invito muchísimo en horas de la tarde a la charla Webmetrics y medición de la comunicación política y digital, a estar pendientes de la premiación de nuestro 6º FIA Fest, del taller INARTES y de todos los espacios que tenemos. Les agradecemos a todos por estar aquí con nosotros, espero que lo hayan gozado. Yo creo que fue un gran laboratorio lo que acabamos de vivir aquí, gracias a Sergio y a todos ustedes, y que tengan una feliz tarde para todos. Muchísimas gracias. Y saludos a Harvey y a Diego y a todos los demás.